El universo está susurrando su edad a través del espacio vacío. Es un susurro que existe en cada centímetro cúbico del cosmos, una radiación de microondas tan débil que es apenas más caliente que el cero absoluto. Durante décadas, los científicos pensaron que era solo ruido, interferencia molesta en sus instrumentos. Pero resultó ser la evidencia más importante que jamás encontraríamos: la luz fosilizada del Big Bang mismo. Cuando finalmente aprendimos a escuchar ese susurro, a medir sus variaciones minúsculas, a analizar sus patrones ocultos, el universo nos reveló su secreto más íntimo. Nos dijo exactamente cuándo nació. Hoy descubrirás cómo un ruido molesto se convirtió en la clave para desentrañar uno de los mayores misterios de la existencia. Si estas revelaciones científicas te asombran, suscríbete al canal para más contenido fascinante. Para entender cómo llegamos a conocer la edad del universo con tanta precisión, necesitamos retroceder en el tiempo, no al Big Bang mismo, sino a los descubrimientos científicos del siglo XX que gradualmente construyeron nuestra comprensión del cosmos. Es una historia de accidentes afortunados, deducciones brillantes y conexiones inesperadas entre observaciones aparentemente no relacionadas. Comencemos en 1929, con un astrónomo estadounidense llamado Edwin Hubble. Hubble trabajaba en el observatorio Mount Wilson en California, usando el telescopio más poderoso del mundo en ese momento. Estaba estudiando galaxias distantes, esas espirales nebulosas de estrellas que existen más allá de nuestra propia Vía Láctea. Durante años, Hubble había estado midiendo dos cosas sobre estas galaxias: su distancia de la Tierra y su velocidad. La distancia la calculaba usando un método ingenioso basado en estrellas variables llamadas cefeidas, que pulsan con un brillo predecible. La velocidad la medía analizando la luz de las galaxias usando algo llamado corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo es un fenómeno fascinante. Cuando una fuente de luz se aleja de ti, las ondas de luz se estiran, desplazándose hacia el extremo rojo del espectro. Es similar al efecto Doppler que escuchas cuando una ambulancia pasa junto a ti. El tono del sonido es más agudo cuando se acerca y más grave cuando se aleja. Con la luz, el principio es el mismo. Hubble notó algo extraordinario. Casi todas las galaxias mostraban corrimiento al rojo. Esto significaba que casi todas se estaban alejando de nosotros. Pero lo verdaderamente sorprendente fue el patrón que descubrió. Las galaxias más distantes se alejaban más rápido que las cercanas. No era aleatorio. Había una relación matemática precisa. La velocidad de recesión era proporcional a la distancia. Esta relación ahora se llama la ley de Hubble, y fue revolucionaria. Porque si todas las galaxias se están alejando unas de otras, con las más distantes moviéndose más rápido, solo hay una conclusión, lógica: el universo mismo se está expandiendo. El espacio entre las galaxias está creciéndose, como puntos en la superficie de un globo que se infla. Ahora, aquí viene la parte crucial para determinar la edad del universo. Si el universo se está expandiendo ahora, eso significa que en el pasado era más pequeño. Y si retrocedes lo suficiente en el tiempo, llegas a un punto donde todo el universo estaba comprimido en un espacio infinitesimalmente pequeño. Ese punto de origen es lo que ahora llamamos el Big Bang. Y aquí está la conexión con la edad. Si conoces la tasa de expansión del universo, la velocidad a la que las galaxias se están alejando, puedes calcular hacia atrás para determinar cuándo comenzó la expansión. Es como ver una película en reversa. Si ves que un automóvil se aleja a 100 km por hora y ahora está a 200 km de distancia, puedes calcular que comenzó su viaje hace 2 horas. Hubble hizo este cálculo con sus datos de 1929. Su respuesta fue aproximadamente 2.000 millones de años. Ahora sabemos que estaba muy equivocado. El universo es en realidad casi 7 veces más viejo que eso. Pero la metodología era correcta. El problema era que sus mediciones de distancias galácticas eran inexactas. La tecnología de la época simplemente no era lo suficientemente precisa. Pero Hubble,
había abierto una puerta conceptual enorme. Había demostrado que el universo tenía una edad finita, que había comenzado en algún momento del pasado, y que potencialmente podíamos calcular cuándo. Este fue un cambio de paradigma monumental. Durante milenios, los filósofos habían debatido si el universo era eterno o creado, pero nunca habían tenido una manera de resolver la pregunta empíricamente. Ahora, de repente, se había convertido en una pregunta científica con una respuesta potencialmente medible. Sin embargo, en las décadas que siguieron al descubrimiento de Hubble, quedó claro que calcular la edad del universo solo a partir de la tasa de expansión tenía problemas. Las mediciones de distancias galácticas seguían siendo difíciles y propensas a errores. Diferentes astrónomos obtenían resultados diferentes, y había complicaciones teóricas. La tasa de expansión podría no haber sido constante a lo largo del tiempo. La gravedad de toda la materia en el universo debería estar desacelerando la expansión. ¿Cuánto? Nadie estaba seguro. Lo que los científicos realmente necesitaban era una forma independiente de verificar la edad del universo. Necesitaban evidencia que no dependiera solo de medir galaxias distantes. Y en 1964, de forma completamente accidental, encontraron exactamente eso. Dos ingenieros de radio llamados Arno Penzias y Robert Wilson trabajaban en los laboratorios Bell en Nueva Jersey. Estaban calibrando una antena de radio sensible que originalmente había sido construida para comunicaciones por satélite, pero, sin importar lo que hicieran, no podían eliminar un ruido de fondo molesto. Era un silbido constante, una señal débil que parecía venir de todas partes a la vez. Al principio pensaron que era un problema técnico. Revisaron todos los componentes electrónicos. Incluso limpiaron el excremento de paloma de la antena, pensando que podría estar causando interferencia. Pero el ruido persistía. Venía uniformemente de todas las direcciones del cielo, día y noche, durante todo el año. No variaba en absoluto. Penzias y Wilson estaban desconcertados. Pero resulta que, sin saberlo, habían descubierto la evidencia más importante de la historia del universo. Ese ruido molesto era el susurro del Big Bang. Para entender qué habían encontrado, necesitamos hablar sobre qué sucede con la luz en un universo en expansión. Cuando el universo era joven y muy pequeño, también era increíblemente caliente y denso. Toda la materia y energía estaban comprimidas en un volumen diminuto. Las temperaturas eran tan extremas que los átomos no podían formarse. Los electrones y protones existían como un plasma hirviente, y los fotones de luz rebotaban constantemente entre ellos. Pero a medida que el universo se expandió, se enfrió. Aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, la temperatura había bajado lo suficiente, a unos 3.000 grados Kelvin, para que los electrones y protones se combinaran en átomos de hidrógeno. Cuando esto sucedió, los fotones ya no tenían partículas cargadas con las que interactuar. De repente podían viajar libremente a través del espacio. Esos fotones han estado viajando desde entonces. Y debido a que el universo se ha expandido enormemente, en los casi 14.000 millones de años transcurridos, las longitudes de onda de esos fotones se han estirado. Lo que originalmente era luz visible brillante, ahora se ha estirado hasta convertirse en radiación de microondas, mucho más fría, con una temperatura de solo 2.7 grados Kelvin, apenas por encima del cero absoluto. Esto es lo que Penzias y Wilson habían detectado, la radiación cósmica de fondo de microondas, o CMB, por sus siglas en inglés. Es literalmente la luz del universo primitivo, enfriada y estirada por miles de millones de años de expansión cósmica. Es como una fotografía del universo cuando tenía apenas 380.000 años de edad. Cuando los físicos se dieron cuenta de lo que Penzias y Wilson habían encontrado, fue electrizante. Durante años, algunos teóricos habían predicho que tal radiación debería existir. El físico George Gamow y sus colegas habían calculado en la década de 1940 que si el Big Bang realmente había ocurrido, debería haber dejado una firma térmica, un resplandor residual que llena todo el espacio. Pero nadie lo había detectado. Hasta ahora. Penzias y Wilson
recibieron el Premio Nobel de Física en 1978 por su descubrimiento. Y con razón. La radiación cósmica de fondo de microondas demostró de manera concluyente que el Big Bang había ocurrido. El universo no era eterno. Había tenido un comienzo caliente y denso, y la evidencia de ese comienzo todavía estaba a nuestro alrededor, susurrando a través del vacío. Pero aquí está la conexión crucial con la edad del universo. Esa radiación de fondo no solo prueba que el Big Bang ocurrió, sino que contiene información codificada sobre las condiciones exactas del universo primitivo. Y esas condiciones, cuando se analizan cuidadosamente, nos dicen cuántos años ha pasado desde el Big Bang. La radiación cósmica de fondo de microondas no es perfectamente uniforme. A primera vista, cuando Penzias y Wilson la midieron, parecía ser exactamente la misma temperatura en todas las direcciones, 2.7 grados Kelvin. Pero cuando los científicos comenzaron a medirla con instrumentos cada vez más precisos, descubrieron algo fascinante. Hay variaciones minúsculas en la temperatura, diferencias de apenas una parte en 100.000. Estas variaciones son increíblemente pequeñas. Estamos hablando de diferencias de temperatura de solo unas pocas millonésimas de grado. Algunas regiones del cielo son infinitesimalmente más calientes, otras infinitesimalmente más frías. Durante años, estas fluctuaciones eran demasiado sutiles para detectar con la tecnología disponible. Pero los físicos teóricos predijeron que deberían estar ahí y que serían cruciales para entender el universo. ¿Por qué? Porque estas pequeñas variaciones de temperatura representan diferencias en la densidad de la materia en el universo primitivo. Las regiones ligeramente más densas tenían una atracción gravitacional ligeramente más fuerte, lo que eventualmente les permitió colapsar y formar las primeras estrellas y galaxias. Las regiones menos densas permanecieron como espacios vacíos entre las galaxias. En otras palabras, estas variaciones, minúsculas en la radiación de fondo, son literalmente las semillas de toda la estructura cósmica que vemos hoy. Los cúmulos de galaxias, las galaxias individuales, las estrellas, los planetas, incluso nosotros. Todo comenzó como fluctuaciones cuánticas microscópicas en el universo infantil, amplificadas durante el Big Bang, y ahora visibles como patrones sutiles en la radiación de fondo. En 1989, la NASA lanzó el satélite COBE, que significa Cosmic Background Explorer. Su misión era medir la radiación cósmica de fondo con una precisión sin precedentes. Y en 1992, después de analizar cuidadosamente los datos, el equipo de COBE anunció que habían detectado las variaciones predichas. Habían creado el primer mapa detallado del cielo mostrando estas fluctuaciones de temperatura. Cuando el científico principal del proyecto, George Smoot, presentó el mapa, lo llamó como ver el rostro de Dios. Era una declaración dramática, pero captaba la importancia del momento. Por primera vez, los humanos estaban viendo una instantánea del universo cuando tenía apenas 380.000 años de edad. Era como encontrar una fotografía de bebé del cosmos. Pero aquí está la parte verdaderamente extraordinaria. El patrón específico de estas fluctuaciones, su tamaño, su distribución, su amplitud, todo esto está determinado por las propiedades fundamentales del universo. La cantidad de materia ordinaria, la cantidad de materia oscura, la cantidad de energía oscura, la geometría del espacio mismo, todos estos factores dejan huellas identificables en el patrón de la radiación de fondo. Es como un código. Y si puedes descifrar ese código, si puedes construir modelos matemáticos que predigan exactamente qué patrón deberías ver, basándote en diferentes propiedades del universo, entonces puedes trabajar hacia atrás. Puedes comparar tus predicciones con las observaciones reales y determinar qué conjunto de propiedades coincide mejor con los datos. Y una de esas propiedades es la edad del universo. La edad afecta el patrón de fluctuaciones de maneras específicas y predecibles. Un universo más joven produciría un patrón ligeramente diferente que un universo más viejo. Así que al analizar cuidadosamente el patrón observado, los cosmólogos pueden calcular la edad con una precisión notable. Después de COBE, vinieron misiones aún más sofisticadas. En 2001,
la NASA lanzó WMAP, el Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Este satélite pasó 9 años mapeando la radiación de fondo con una resolución y sensibilidad mucho mayores que COBE. Los datos de WMAP permitieron a los científicos refinar enormemente sus modelos del universo. Y luego, en 2009, la Agencia Espacial Europea lanzó Planck, el observatorio más avanzado jamás dedicado a estudiar la radiación cósmica de fondo. Planck operó hasta 2013, recopilando datos con una precisión extraordinaria. Cuando el equipo de Planck analizó estos datos usando modelos cosmológicos sofisticados, llegaron a la respuesta más precisa hasta la fecha para la edad del universo, 13.800 millones de años, con un margen de error de apenas 40 millones de años. Piensa en eso por un momento. El margen de error es menos del 0.3%. Estamos midiendo algo que sucedió hace casi 14.000 millones de años, y conocemos el número con una precisión de decenas de millones de años. Es como si pudieras decir la edad exacta de una persona mirando una sola fotografía de cuando era bebé, no solo aproximadamente, sino con un error de solo unos pocos días en una vida de 80 años. Pero la radiación cósmica de fondo no es la única forma en que los científicos han calculado la edad del universo. Hay métodos completamente independientes que proporcionan verificaciones cruzadas cruciales, y notablemente todos estos métodos diferentes convergen en la misma respuesta, lo que nos da una confianza enorme en el resultado. Uno de estos métodos independientes implica estudiar las estrellas más antiguas del universo. Las estrellas, como las personas, envejecen, y podemos determinar la edad de una estrella estudiando su composición química, su brillo y su temperatura. Es como la datación forense estelar. Las estrellas más antiguas que podemos observar se encuentran en cúmulos globulares, esas esferas densas de estrellas que orbitan alrededor de las galaxias. Estas estrellas se formaron muy temprano en la historia del universo, y al estudiarlas cuidadosamente, los astrónomos pueden calcular su edad. Los cálculos más recientes sugieren que las estrellas más antiguas tienen aproximadamente 13.200 millones de años, más o menos 800 millones de años. Nota que esto es ligeramente más joven que la edad del universo calculada a partir de la radiación de fondo. Eso tiene sentido. El universo necesitaba existir durante algún tiempo antes de que se formaran las primeras estrellas. Las primeras generaciones de estrellas probablemente se formaron unos cientos de millones de años después del Big Bang. Lo importante es que estos dos métodos completamente diferentes, uno basado en la radiación de fondo cósmica y otro basado en las edades estelares, son consistentes entre sí. El universo es más viejo que sus estrellas más antiguas, tal como debería ser. Hay también un tercer método, basado en algo llamado nucleosíntesis del Big Bang. Durante los primeros minutos después del Big Bang, cuando el universo todavía era increíblemente caliente, se formaron los núcleos de los elementos más ligeros, hidrógeno, helio y trazas de litio y berilio. Las proporciones de estos elementos dependen de las condiciones exactas durante esos primeros minutos, incluyendo la densidad y temperatura del universo, que a su vez dependen de la edad. Cuando los astrónomos miden las abundancias de estos elementos primordiales en el universo actual, especialmente en las nubes de gas más antiguas, que no han sido contaminadas por generaciones posteriores de estrellas, encuentran proporciones que coinciden con las predicciones para un universo de aproximadamente 13.800 millones de años. Una vez más, confirmación independiente. Es esta convergencia de múltiples líneas de evidencia lo que hace que los científicos estén tan seguros de la edad del universo. No es solo una medición, es un entramado de observaciones diferentes, cada una sensible a aspectos diferentes de la física cósmica, todas apuntando a la misma respuesta. Pero hay un aspecto de esta historia que vale la pena explorar más profundamente. ¿Cómo exactamente los patrones en la radiación cósmica de fondo nos dicen la edad? Es una pregunta técnica, pero la respuesta es fascinante y revela algo profundo sobre cómo funciona la cosmología moderna. Los patrones en 1900 radiación de fondo se llaman picos acústicos.
Este nombre viene de que representan ondas sonoras, sí, literalmente sonido, viajando a través del plasma del universo primitivo. Antes de que los átomos se formaran, el universo era un fluido de protones, electrones y fotones, todos interactuando intensamente. La presión de la radiación creaba ondas en este fluido, similar a cómo el sonido viaja a través del aire. Estas ondas acústicas tenían diferentes longitudes de onda, creando un patrón de picos y valles. Cuando el universo se enfrió lo suficiente para que se formaran átomos, las ondas quedaron congeladas en su lugar, como una fotografía de ondas en el océano. Lo que vemos ahora en la radiación de fondo es ese patrón congelado, estirado por la expansión del universo. El tamaño angular de estos picos, como de grandes se ven en el cielo, depende de varios factores. Depende de qué tan lejos han viajado los fotones, lo que está relacionado con la edad del universo. Depende de la geometría del espacio, si es plano, curvo o con forma de silla de montar. Y depende de la tasa de expansión del universo, tanto ahora como en el pasado. Los cosmólogos construyen modelos matemáticos sofisticados que incluyen todos estos factores. Ajustan los parámetros del modelo, cosas como la densidad de materia, la cantidad de energía oscura y la edad del universo, hasta que las predicciones del modelo coincidan con las observaciones reales de satélites como Planck. Es un proceso iterativo y computacionalmente intenso, requiriendo supercomputadoras para explorar el vasto espacio de parámetros posibles. Pero al final, encuentran un conjunto de valores que proporciona el mejor ajuste. Y uno de esos valores es la edad, 13.800 millones de años. Lo que hace esto tan convincente es que no estamos ajustando un solo número. Estamos ajustando un modelo completo con múltiples parámetros, y todos deben ser consistentes entre sí. El modelo, que mejor explica los datos de la radiación de fondo, también debe explicar la expansión del universo medida por Hubble, las abundancias de elementos primordiales, la formación de estructuras cósmicas a gran escala y docenas de otras observaciones. El hecho de que un solo modelo cosmológico pueda explicar todas estas cosas dispares es notable. Es como resolver un rompecabezas gigante donde cada pieza debe encajar perfectamente. Y la edad del universo es una de esas piezas críticas. Por un tiempo hubo un problema embarazoso en la cosmología. Los cálculos de la edad del universo basados en la tasa de expansión de Hubble daban un número que era más joven que la edad calculada de las estrellas más antiguas. Esto era obviamente imposible. Las estrellas no pueden ser más viejas que el universo mismo. Era como descubrir que un hijo es mayor que su madre. Este problema persistió durante décadas y causó muchas noches de insomnio entre los cosmólogos. Algunos pensaron que las mediciones de las distancias galácticas debían estar equivocadas. Otros sospechaban que nuestra comprensión de la evolución estelar era incompleta. Y algunos se preguntaban si tal vez toda la teoría del Big Bang estaba fundamentalmente equivocada. La resolución de esta paradoja llegó de una dirección completamente inesperada y reveló algo extraordinario sobre el universo que nadie había anticipado. En la década de 1990, dos equipos de astrónomos estaban estudiando supernovas distantes. Las supernovas son explosiones de estrellas, los eventos más brillantes del universo después del Big Bang mismo. Y un tipo particular, llamadas supernovas de tipo 1A, son especialmente útiles para los astrónomos porque todas tienen aproximadamente el mismo brillo intrínseco. Esto las convierte en lo que los astrónomos llaman velas estándar. Si sabes qué tan brillante es algo realmente y mides qué tan brillante parece desde la Tierra, puedes calcular qué tan lejos está. Ambos equipos, uno liderado por Saul Perlmutter y otro por Brian Schmidt y Adam Riess, estaban usando supernovas de tipo 1 para medir con precisión las distancias a galaxias muy lejanas. El plan era medir la tasa de expansión del universo con una precisión sin precedentes y determinar cuánto se estaba desacelerando la expansión debido a la atracción gravitacional de toda la materia en el universo. Todos esperaban encontrar que la expansión se estaba desacelerando. Tiene sentido, ¿verdad? La gravedad de toda la materia en el universo
debería estar frenando la expansión, como la gravedad de la Tierra desacelera una pelota lanzada hacia arriba. La pregunta era ¿cuánto? ¿Se desaceleraría lo suficiente como para eventualmente detener la expansión y revertirla, causando un Big Crunch? ¿O la expansión continuaría para siempre, solo desacelerándose gradualmente? Pero cuando analizaron sus datos en 1998, encontraron algo completamente inesperado. Las supernovas distantes eran más tenues de lo que deberían ser si el universo solo se estuviera desacelerando. Eran más tenues de una manera que sugería que estaban más lejos de lo esperado. Y eso solo podría ser cierto si el universo no se estuviera desacelerando en absoluto, sino acelerando. Al principio, ambos equipos pensaron que debía haber un error. Revisaron sus cálculos obsesivamente. Buscaron errores sistemáticos en sus datos. Consideraron explicaciones alternativas. Pero una y otra vez llegaban a la misma conclusión imposible. La expansión del universo se está acelerando. Este descubrimiento fue tan sorprendente, tan contraintuitivo, que inicialmente fue recibido con escepticismo por la comunidad científica. ¿Cómo podría la expansión estar acelerándose? Eso violaría todo lo que sabíamos sobre la gravedad. Es como si lanzaras una pelota hacia arriba y en lugar de desacelerarse, comenzara a moverse más rápido a medida que subiera. Pero observaciones posteriores confirmaron el hallazgo. El universo realmente se está expandiendo cada vez más rápido. Y esto significaba que debía haber alguna forma de energía desconocida, algo que está empujando el espacio a expandirse contra la atracción de la gravedad. Los físicos la llamaron energía oscura, no porque sea oscura en el sentido de no emitir luz, sino porque no tenemos idea de qué es. Perlmutter, Schmidt y Riess recibieron el Premio Nobel de Física en 2011 por este descubrimiento, y con razón. Habían encontrado que aproximadamente el 68% de la energía en el universo está en esta forma misteriosa que está acelerando la expansión. Pero aquí está la conexión crucial con la edad del universo. La existencia de la energía oscura resolvió la paradoja de la edad. Verás, si el universo solo se hubiera estado desacelerando desde el Big Bang, entonces debería ser más joven de lo que los cálculos de Hubble sugerían. Pero si la expansión está acelerándose ahora, eso significa que en el pasado se estaba expandiendo más lentamente de lo que pensábamos. Y si se expandía más lentamente en el pasado, entonces tardó más tiempo en llegar a su tamaño actual. El universo es más viejo de lo que pensábamos. Cuando los cosmólogos incorporaron la energía oscura en sus modelos, de repente todo encajó. La edad del universo, calculada a partir de la tasa de expansión, aumentó a aproximadamente 13.800 millones de años, perfectamente consistente con las edades de las estrellas más antiguas y con los datos de la radiación cósmica de fondo. La paradoja se había resuelto. Pero este descubrimiento también reveló algo humilde sobre nuestra comprensión del universo. Resulta que la materia ordinaria, el tipo de materia de la que estamos hechos, los átomos que forman estrellas, planetas y personas, constituye solo alrededor del 5% del contenido total del universo. Otro 27% es materia oscura, una forma de materia que no emite ni absorbe luz, pero que podemos detectar a través de sus efectos gravitacionales. Y el 68% restante es esta misteriosa energía oscura. En otras palabras, apenas entendemos el 95% del universo. Es como si hubiéramos estado estudiando la punta del iceberg todo este tiempo, sin darnos cuenta de la masa enorme oculta debajo de la superficie. Esta realización ha sido tanto humilde como emocionante para los cosmólogos. Humilde porque revela cuánto todavía no sabemos. Emocionante porque sugiere que quedan descubrimientos fundamentales por hacer. La naturaleza de la materia oscura y la energía oscura son dos de las preguntas más importantes en la física moderna. Pero incluso sin entender completamente qué son la materia oscura y la energía oscura, podemos medir sus efectos con gran precisión. Y esas mediciones son cruciales para determinar la edad del universo. Los modelos cosmológicos que mejor se ajustan a todas nuestras observaciones
incluyendo la radiación cósmica de fondo, la aceleración de la expansión y la formación de estructuras cósmicas, todos convergen en esa misma edad, 13.800 millones de años. Hay otro aspecto fascinante de cómo determinamos la edad del universo que vale la pena explorar: el concepto de horizonte cosmológico. Este es el límite de lo que podemos observar, determinado por el hecho de que la luz solo ha tenido un tiempo finito para viajar desde el Big Bang. Si el universo tiene 13.800 millones de años, podrías pensar que solo podemos ver objetos que están a una distancia máxima de 13.800 millones de años luz. Pero debido a la expansión del espacio, la realidad es más complicada. Un objeto cuya luz ha estado viajando durante 13.800 millones de años ahora está mucho más lejos que 13.800 millones de años luz, porque el espacio se ha expandido durante todo ese tiempo. Los cálculos muestran que el radio del universo observable, la distancia más lejana desde la cual la luz podría habernos alcanzado, es de aproximadamente 46.000 millones de años luz. Eso significa que el diámetro del universo observable es de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Es una esfera gigantesca con nosotros en el centro, no porque seamos especiales, sino simplemente porque cada observador ve su propio horizonte cosmológico centrado en su posición. Más allá de ese horizonte hay más universo, potencialmente infinitamente más. Pero nunca podremos ver esas regiones, porque su luz aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos. Y debido a la aceleración de la expansión causada por la energía oscura, hay regiones del espacio que nunca seremos capaces de ver, incluso si esperamos para siempre, porque se están alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Esto plantea una pregunta filosófica interesante. Cuando decimos que el universo tiene 13.800 millones de años, ¿nos referimos a todo el universo o solo a la parte que podemos observar? La respuesta es que estamos midiendo el tiempo transcurrido desde el Big Bang para nuestra región del espacio. Si el universo es infinitamente grande, como algunos modelos sugieren, entonces el Big Bang ocurrió en todas partes simultáneamente, y toda región tiene la misma edad que la nuestra. Pero hay complicaciones aún más extrañas. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no es absoluto. Fluye a diferentes tasas dependiendo de tu velocidad y de qué tan profundo estés en un campo gravitacional. Entonces, cuando decimos que el universo tiene 13.800 millones de años, ¿tiempo según quién? La respuesta es que usamos lo que se llama tiempo cósmico, un marco de referencia especial donde el universo aparece aproximadamente uniforme en todas las direcciones. Es el marco de referencia de un observador que se mueve con la expansión general del universo, no moviéndose significativamente con respecto a la radiación cósmica de fondo. Ese es nuestro marco de referencia, aproximadamente aquí en la Tierra. Y en ese marco, el universo tiene 13.800 millones de años. Para un observador moviéndose a una velocidad cercana a la luz con respecto a nosotros, el tiempo habría transcurrido de manera diferente. Pero la belleza de la relatividad es que todos los observadores, sin importar su movimiento, pueden estar de acuerdo en ciertos eventos fundamentales, como el Big Bang. Pueden medir el tiempo transcurrido de manera diferente, pero todos están de acuerdo en que ocurrió. Hay también cuestiones sobre qué significa exactamente el Big Bang. A menudo se representa como una explosión en un punto, pero eso es engañoso. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue una expansión del espacio mismo. No ocurrió en un lugar particular, ocurrió en todas partes simultáneamente. Todo el espacio observable estaba comprimido en un punto, y luego ese punto se expandió para convertirse en el universo que vemos hoy. A pesar de toda la precisión impresionante con la que hemos medido la edad del universo, hay límites fundamentales a lo que podemos saber. Y explorar estos límites nos lleva a algunas de las preguntas más profundas de la cosmología moderna. Primero está la cuestión de qué sucedió antes del Big Bang. Esta pregunta parece natural, pero podría no tener sentido de la misma manera que preguntar ¿qué hay al norte del Polo Norte? No tiene sentido.
Si el Big Bang fue literalmente el comienzo del tiempo mismo, entonces no había un antes. El tiempo comenzó con el Big Bang. Pero algunos físicos cuestionan esta idea. La teoría de la inflación cósmica, propuesta por Alan Guth en 1980, sugiere que hubo un periodo de expansión exponencialmente rápida en los primeros momentos después del Big Bang, cuando el universo tenía solo una fracción infinitesimal de segundo de edad. Esta inflación resuelve varios problemas en la cosmología del Big Bang, como por qué el universo observable es tan uniforme. Sin embargo, la inflación plantea sus propias preguntas. ¿Qué causó la inflación? ¿Qué existía antes de que comenzara? Algunos modelos sugieren que nuestro Big Bang podría haber sido solo uno de muchos, que vivimos en un multiverso donde diferentes regiones del espacio experimentan sus propios Big Bangs en momentos diferentes. Si esto es cierto, entonces la pregunta sobre la edad del universo se vuelve más complicada. ¿Edad de qué universo? Estas ideas son altamente especulativas y actualmente están más allá de nuestra capacidad de probar experimentalmente. Pero ilustran que incluso con toda nuestra precisión, al medir la edad de nuestro universo observable, hay capas más profundas de realidad que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Hay también incertidumbres persistentes en las mediciones mismas. Aunque los datos de Planck nos dan una edad de 13.800 millones de años, con un margen de error muy pequeño, esta precisión depende de la exactitud de nuestro modelo cosmológico. Si hay física desconocida que no hemos incluido en el modelo, el número podría cambiar. De hecho, en años recientes ha surgido lo que algunos llaman la tensión de Hubble. Resulta que hay dos formas principales de medir la tasa de expansión actual del universo, la constante de Hubble. Una forma es usar la radiación cósmica de fondo y trabajar hacia adelante usando modelos cosmológicos. La otra es medir directamente galaxias cercanas y su velocidad de recesión. El problema es que estos dos métodos dan resultados ligeramente diferentes. La diferencia es pequeña, solo alrededor del 10%, pero es estadísticamente significativa. Los cosmólogos están desconcertados. ¿Es esto un error en las mediciones? ¿O sugiere que nuestro modelo cosmológico está incompleto, que hay física nueva que necesitamos descubrir? Si la tensión de Hubble resulta ser real y requiere nueva física, podría cambiar ligeramente nuestra estimación de la edad del universo. No dramáticamente, probablemente seguiría siendo algo entre 13 y 14.000 millones de años, pero los detalles precisos podrían cambiar. Esta es la naturaleza de la ciencia, siempre dispuesta a revisar sus conclusiones a la luz de nueva evidencia. Hay también preguntas profundas sobre la naturaleza del tiempo mismo. En la relatividad general de Einstein, el tiempo es parte del tejido del espacio-tiempo, que puede curvarse y torcerse. Pero en la mecánica cuántica, el marco teórico que describe el mundo subatómico, el tratamiento del tiempo es muy diferente. Reconciliar estas dos teorías fundamentales es uno de los mayores desafíos en la física teórica. Una teoría completa de la gravedad cuántica, algo que los físicos han estado buscando durante décadas, podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de qué significa el tiempo en los primeros momentos del Big Bang. Algunos enfoques, como ciertas versiones de la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles, sugieren que el tiempo mismo podría surgir de procesos más fundamentales, en lugar de ser una característica primaria de la realidad. Si esto es cierto, entonces preguntar sobre el momento del Big Bang podría ser como preguntar sobre el borde de una esfera. La pregunta asume una estructura que no existe realmente. El tiempo podría difuminarse o volverse indefinido a escalas extremadamente pequeñas cerca del Big Bang. Estos son territorios altamente especulativos, pero son importantes porque nos recuerdan que incluso nuestras mediciones más precisas están construidas sobre fundamentos teóricos que todavía estamos explorando y refinando. Hablemos ahora sobre cómo el conocimiento de la edad del universo cambia nuestra perspectiva sobre nuestro lugar en el cosmos. 13.800 millones de años es una escala de tiempo incomprensible para la mente humana. Para ponerlo en perspectiva, si comprimieras toda la historia del universo en un solo año, con el Big Bang ocurriendo a la medianoche del 1 de enero,
Aquí está cómo se desarrollarían los eventos. Las primeras estrellas se formarían alrededor del 21 de enero. La Vía Láctea, nuestra galaxia, comenzaría a formarse en 1900 marzo. Nuestro sistema solar no nacería hasta principios de septiembre. La vida en la Tierra aparecería a mediados de septiembre. Los dinosaurios dominarían desde el 26 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Los primeros humanos modernos aparecerían a las 11:58 de la noche del 31 de diciembre. Toda la historia humana registrada, desde los antiguos sumerios hasta hoy, ocuparía los últimos 14 segundos del año. Esta perspectiva es simultáneamente humilde y asombrosa. Humilde porque revela cuán pequeño es nuestro momento en el tiempo cósmico. Asombrosa porque en ese brevísimo parpadeo de existencia cósmica hemos logrado descifrar la edad del universo mismo. Hemos mirado hacia atrás a través de casi 14.000 millones de años de historia cósmica y hemos reconstruido cómo comenzó todo. El conocimiento de la edad del universo también nos dice algo profundo sobre nuestro futuro. Si la energía oscura continúa acelerando, la expansión, como todas las evidencias sugieren que lo hará, entonces el universo se expandirá para siempre. Con el tiempo, las galaxias distantes se alejarán más allá de nuestro horizonte cosmológico, desapareciendo de la vista. El universo observable se volverá más oscuro y más solitario. Eventualmente, en escalas de tiempo incomprensiblemente largas, trillones de años en el futuro, todas las estrellas agotarán su combustible y se apagarán. El universo se convertirá en un lugar frío, oscuro, dominado por agujeros negros y estrellas muertas. Y en escalas de tiempo aún más largas, incluso los agujeros negros se evaporarán a través de un proceso cuántico descubierto por Stephen Hawking. El destino final del universo, basado en nuestra comprensión actual, es lo que los cosmólogos llaman el Big Freeze, o muerte térmica, un estado de máxima entropía donde nada significativo puede suceder porque no quedan gradientes de energía para impulsar procesos. Pero esto está incomprensiblemente lejos en el futuro. En este momento, estamos viviendo en lo que podría llamarse la época dorada del universo, cuando las estrellas brillan, las galaxias se forman y la vida puede florecer. Y tenemos la extraordinaria suerte de existir en un momento donde podemos estudiar y comprender nuestro cosmos. Hay algo profundamente conmovedor en la realización de que átomos formados en los primeros minutos del Big Bang, refinados en los corazones de estrellas durante miles de millones de años, eventualmente se organizaron en cerebros humanos capaces de comprender la historia completa. Somos literalmente el universo volviéndose consciente de sí mismo, mirando hacia atrás a través del tiempo para entender sus propios orígenes. El viaje científico para determinar la edad del universo también nos enseña algo importante sobre cómo funciona la ciencia. No fue un solo eureka, un solo experimento brillante que resolvió el misterio. Fue un proceso gradual, construido sobre décadas de trabajo por miles de científicos, cada uno contribuyendo piezas al rompecabezas. Hubble midiendo la expansión, Gamow prediciendo la radiación de fondo, Penzias y Wilson detectándola accidentalmente, Cove, WMAP y Planck mapeándola con precisión creciente. Los equipos de supernovas descubriendo la energía oscura, astrónomos estelares fechando las estrellas más antiguas, físicos nucleares calculando la nucleosíntesis del Big Bang. Cada contribución fue crucial. Y el proceso continúa. Nuevos telescopios, como el James Webb Space Telescope, lanzado en 2021, están observando las galaxias más distantes jamás vistas, galaxias que se formaron cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. Estas observaciones están refinando aún más nuestra comprensión de la historia cósmica temprana. Futuros experimentos, como detectores de ondas gravitacionales más sensibles, podrían detectar ondas del Big Bang mismo, proporcionando una ventana completamente nueva a los primeros momentos. Los físicos teóricos están trabajando en modelos más sofisticados que podrían resolver la tensión de Hubble y revelar nueva física. La historia de cómo determinamos la edad del universo no ha terminado. Es un capítulo en curso en la búsqueda humana más grande de todas,
entender la naturaleza de la realidad misma. Y cada nueva observación, cada refinamiento en nuestras mediciones, nos acerca más a una imagen completa. Pero incluso si nunca logramos una comprensión perfecta, incluso si quedan misterios sin resolver, lo que ya hemos logrado es extraordinario. Desde una pequeña roca que orbita una estrella ordinaria en una galaxia típica, hemos mirado hacia el cosmos y hemos descubierto su edad: 13.800 millones de años. Esa es una de las respuestas más profundas que la humanidad ha encontrado. Hay algo profundamente transformador en saber que el universo tiene 13.800 millones de años. No es solo un dato interesante, un número que memorizas y olvidas. Es una revelación que cambia fundamentalmente cómo te ves a ti mismo y tu lugar en el cosmos. Piensa en lo que significa realmente. Cada átomo en tu cuerpo es más antiguo que la Tierra. El carbono en tus células se formó en el corazón de una estrella que vivió y murió antes de que nuestro sistema solar existiera. El oxígeno que respiras fue expulsado al espacio por una supernova hace miles de millones de años. El hierro en tu sangre fue forjado en las condiciones extremas de una explosión estelar. Eres literalmente polvo de estrellas, organizado temporalmente en una forma que puede pensar, sentir y preguntarse sobre sus propios orígenes. Y ahora sabes que esos orígenes se remontan a 13.800 millones de años, al momento en que el universo mismo nació en un destello de energía incomprensible. Esta conexión directa con la historia cósmica no es poética o metafórica, es literal y científicamente demostrable. La línea que conecta el Big Bang contigo es ininterrumpida. La energía se convirtió en materia, la materia se condensó en estrellas. Las estrellas crearon elementos pesados. Esos elementos formaron planetas. En al menos un planeta, la química se volvió lo suficientemente compleja como para volverse vida. La vida evolucionó durante miles de millones de años y eventualmente produjo cerebros lo suficientemente sofisticados como para comprender toda esta historia. El conocimiento de la edad del universo también nos da una perspectiva crucial sobre la rareza y preciosidad de la vida. El universo necesitó miles de millones de años para crear las condiciones para la vida tal como la conocemos. Las primeras estrellas solo contenían hidrógeno y helio. Necesitaron vivir y morir para crear elementos más pesados. Esos elementos necesitaron ser reciclados a través de múltiples generaciones de estrellas antes de que hubiera suficiente carbono, oxígeno, nitrógeno y otros elementos necesarios para la química compleja de la vida. Nuestro Sol es una estrella de tercera generación, formada a partir de material reciclado de estrellas anteriores. La Tierra, con sus océanos líquidos y atmósfera respirable, es el producto de miles de millones de años de evolución planetaria. Y la vida en la Tierra necesitó casi 4.000 millones de años para evolucionar desde células simples hasta seres conscientes capaces de contemplar el universo. En otras palabras, la vida inteligente solo pudo surgir después de que el universo hubiera existido durante la mayor parte de su historia actual. Vivimos en un universo maduro, lo suficientemente viejo como para haber creado las condiciones complejas necesarias para la conciencia. Si el universo tuviera solo 1.000 millones de años, no estaríamos aquí para medirlo. Esta realización tiene implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre. Si nuestra línea de tiempo es típica, entonces la vida inteligente solo puede surgir en planetas que orbitan estrellas de generaciones posteriores, en galaxias que han tenido tiempo de enriquecer su contenido con elementos pesados. Esto podría significar que la vida inteligente es relativamente rara, no porque sea imposible, sino simplemente porque el universo necesita tiempo para crear las condiciones adecuadas. Pero también sugiere que podríamos estar entre las primeras civilizaciones tecnológicas en surgir. Si el universo continúa existiendo durante trillones de años, como sugieren los modelos actuales, entonces estamos increíblemente temprano en la historia cósmica. Somos pioneros, las primeras mentes en despertar y mirar al cosmos con comprensión científica. Hay también una lección de humildad en conocer la edad del universo. Los humanos modernos hemos existido durante aproximadamente 300.000 años. La civilización, con ciudades y escritura,
tiene apenas 5.000 años. La ciencia moderna tiene solo unos 400 años. Y sin embargo, en ese brevísimo momento, hemos logrado algo extraordinario. Hemos reconstruido la historia completa del cosmos desde el Big Bang hasta el presente. Esto debería llenarnos tanto de orgullo como de humildad. Orgullo porque demuestra la notable capacidad de la mente humana para descifrar misterios que parecían absolutamente insolubles. Humildad porque nos recuerda cuán nuevo y frágil es nuestro conocimiento. Hace apenas un siglo no sabíamos que existían otras galaxias. Hace 2 siglos no sabíamos que el universo tenía una historia. Hace 3 siglos pensábamos que la Tierra tenía solo unos pocos miles de años. Nuestro conocimiento ha crecido exponencialmente, pero sigue siendo incompleto. No entendemos el 95% del universo. La materia oscura y la energía oscura siguen siendo misteriosas. No sabemos qué causó el Big Bang o si hubo algo antes. No sabemos si nuestro universo es el único o uno de muchos en un multiverso. Hay preguntas fundamentales que permanecen sin respuesta. Pero en lugar de desanimarnos, esto debería emocionarnos. Significa que la aventura científica está lejos de terminar. Futuras generaciones tendrán sus propios descubrimientos transformadores, refinando y expandiendo nuestra comprensión. El número 13.800 millones de años podría cambiar ligeramente a medida que nuestras mediciones mejoren. Nuevas teorías podrían revelar capas más profundas de realidad. La historia de cómo determinamos la edad del universo también es una historia sobre el poder del método científico. No fue magia ni revelación divina. Fue observación cuidadosa, razonamiento riguroso, construcción de modelos matemáticos, prueba de predicciones y refinamiento constante basado en nueva evidencia. Fue el trabajo de personas reales, científicos con sus propias vidas, luchas y momentos de inspiración. Hubble, observando galaxias a través de noches frías en Mount Wilson. Penzias y Wilson, desconcertados por un ruido molesto que resultó ser la evidencia más importante del Big Bang. Los equipos de COBE, WMAP y Planck, pasando años analizando datos de satélites. Los cazadores de supernovas, descubriendo accidentalmente que el universo está acelerándose. Cada uno de estos momentos es parte de una narrativa más grande sobre la curiosidad humana y nuestra búsqueda incansable de comprensión. Y esa narrativa continúa. En este momento, científicos de todo el mundo están trabajando en nuevos experimentos, analizando nuevos datos, desarrollando nuevas teorías, todo en servicio de profundizar nuestra comprensión del cosmos. Cuando mires el cielo nocturno esta noche, recuerda que la luz de las estrellas que ves ha estado viajando durante años, décadas, o incluso siglos antes de llegar a tus ojos. Estás viendo literalmente el pasado. Las mismas estrellas más distantes que puedes ver sin telescopio están a miles de años luz de distancia, lo que significa que las estás viendo como eran hace miles de años. Y con telescopios suficientemente poderosos podemos mirar aún más atrás en el tiempo. El James Webb Space Telescope está observando galaxias tan distantes que las vemos como eran cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. Estamos literalmente mirando hacia atrás a través de la mayor parte de la historia cósmica. Pero la observación más profunda de todas es la radiación cósmica de fondo de microondas. Esa radiación débil que permea todo el espacio es un mensaje directo de cuando el universo tenía solo 380.000 años. Es como tener una fotografía de bebé del cosmos. Y en los patrones sutiles de esa radiación está codificada la edad del universo. 13.800 millones de años. Este número no es solo una curiosidad científica. Es una respuesta a una de las preguntas más antiguas y profundas que los humanos han hecho. ¿Cuándo comenzó todo? Durante la mayor parte de la historia humana, esta pregunta parecía más allá del alcance de la investigación empírica. Era el dominio de la religión, la filosofía, la especulación. Pero la ciencia transformó una pregunta aparentemente imposible en una que podía responderse mediante observación y cálculo. Y la respuesta que encontramos es tan precisa que el margen de error es menos del 1%.
Conocemos la edad del universo mejor de lo que la mayoría de las personas conoce su propia edad en días. Esto es un triunfo de la mente humana. Es evidencia de que no hay preguntas que estén fundamentalmente fuera de nuestro alcance, siempre que tengamos las herramientas adecuadas, la persistencia para continuar investigando y la humildad para cambiar nuestras ideas cuando la evidencia lo exija. El universo tiene 13.800 millones de años. Eres parte de un cosmos que ha estado evolucionando y cambiando durante casi 14.000 millones de años. Los átomos que te componen han estado en este viaje cósmico desde casi el principio, reciclados a través de estrellas y planetas, eventualmente organizándose en la forma que ahora contempla su propia historia. Eso debería llenarte de asombro, debería hacerte sentir conectado con algo incomprensiblemente vasto y antiguo, y debería inspirarte a apreciar la increíble suerte de estar vivo en este momento particular de la historia cósmica, cuando el universo ha existido el tiempo suficiente para crear vida inteligente, pero no tanto tiempo como para que todas las estrellas se hayan apagado. Vivimos en la época dorada del cosmos, y tenemos la extraordinaria fortuna de poder comprenderlo. Eso es algo digno de celebrar. Si este viaje a través del tiempo cósmico te ha fascinado, si te ha hecho ver el universo de una manera nueva, te invito a suscribirte al canal para explorar más misterios del cosmos juntos. Porque cada pregunta que respondemos abre 10 nuevas preguntas, y la aventura de descubrimiento nunca termina realmente. Solo se vuelve más profunda, más rica, más asombrosa. Gracias por acompañarme en esta exploración de cómo sabemos la edad del universo. Hasta nuestro próximo viaje a través de las maravillas de la ciencia y el cosmos.